A ver, estamos con el congresista de la República, Alberto Quintanilla del Gol. Algún día sabremos qué lleva en su maletín, Quique. Maletines raros son los que tienen Gastañadú y los que tiene el congresista, porque siempre es el hombre del maletín. Bromas aparte, para hablar con él tenemos de todo, ¿no es cierto? Para hablar con él tenemos lo que está pasando en Alianza Lima, que es un que puede ser utilizado como una cortina de humo, dicho sea de paso, pero es un tema pues también de precariedad del sistema de justicia y de registros públicos. Pero con él podemos hablar del tema que se va a tratar el día de hoy, de Becerril, de Inostroza, de Chávarri, esto que PPK está diciendo que quieren vacar a Vizcarra, al cual él tildaba de traidor hasta hace poco tiempo. Se ha filtrado un mail de PPK enviado a algún lugar del mundo en inglés, en donde él dice que ha sufrido un golpe de Estado liderado por Keiko, que ha sido en coordinación con Vizcarra y con Villanueva. O sea que para hablar con Alberto Quintanilla tenemos y mucho. Alberto, buenos días. Buenos días, Philips, aquí a tus órdenes. Gracias. Comencemos por la coyunturita chiquitita, ¿no? Esto que está pasando con Alianza Lima le pasa a muchos peruanos, ¿no? El que Quintanilla dice que es suyo, yo digo que es mío, Quintanilla es el bueno para los Quintanilla y Batres es el malo para los otros. Pero así no se solucionan las cosas, ¿no? O sea, no es que yo me meto a tu casa, la pinto de blanco y ya es mía. Pero ¿sabes qué? Lo que ocurre ahí, en mi opinión, es de que el Poder Judicial ha demostrado demasiada lentitud en resolver los problemas. O sea, en otros países, Estados Unidos, una controversia de tipo civil, que esta propiedad es mía o del otro, se resuelve en menos de un par de meses. Aquí son 4, 5 años en el mejor de los casos. Te digo 20, o sea, acá no se trata... para no hablar de 20 o 30, ya en el mejor de los casos 4 o 5. Entonces, ciertamente esa lentitud hace que la gente busque resolver los problemas en forma directa y lo cual deteriora el sistema de justicia. Creo que el Poder Judicial debería empezar, y sobre todo la Corte Suprema, respetando los plazos de ley. Porque acá no se trata de que los evangélicos son buenos o nosotros los católicos somos buenos, no se trata de la imagen del Señor de los Milagros o del deporte de Alianza Lima, o no se trata de eso. O sea, se trata de quién es ese terreno desde un primer momento y cuáles son las operaciones válidas. Y como tú dices, no puede ser pues la historia sin fin, porque imagínate, acá los pastorcitos tienen fuerza y Alianza Lima tiene fuerza. Pero ¿cuántos terrenos en litigio hay en Cayoma Pedregal, en Ayaviria, en Chiclayo, en Iquitos, en Tarma, en Cajamarca? Nosotros tenemos que ser un país civilizado, ¿no? Claro, y empecemos porque el Poder Judicial cumpla sus plazos, que es poco pedir, pero tendría una trascendencia y un impacto tremendo en la mejora de las relaciones entre la ciudadanía. Saber que los litigios se resuelven en el plazo debido. Y además, bueno, ya es pedirle que actúen en forma predecible, de acuerdo a ley, de acuerdo a la Constitución y no, digamos, en base a otras influencias. A ver, cambiando de tema, Pedro Pablo Kuczynski se ha filtrado un mail en inglés en donde Pedro Pablo Kuczynski dice, en buen romance, que Keiko Fujimori y sus seguidores han planeado un golpe de Estado contra él, que por eso su vacancia, y que parte de este planeamiento, de este complot, ha sido con la participación y conocimiento de Martín Vizcarra y de Villanueva. Entonces ahora se sabe que Keiko ha tenido reuniones con Vizcarra, planeadas por Villanueva. PPK va a decir que es un perseguido político mañana y mañana se puede quitar, y él tiene también un montón de cosas pendientes con la justicia. ¿Qué opinas de lo que ha trascendido, dicho esto por PPK? Si nos ceñimos en forma literal a lo que se ha conocido, ciertamente es bastante delicado, ¿no? Y eso merece un esclarecimiento. Yo espero de que esto sea por el fragor del momento, por las apreciaciones rápidas sobre una coyuntura y unas situaciones que se van tomando en decisiones minuto a minuto. Espero, digamos, que nos dé la suficiente y necesaria explicación Martín Vizcarra, Villanueva, y también de una versión más completa el propio Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Claro, porque Kuczynski afirmar que lo que le han hecho un golpe de Estado, recordemos que Kuczynski termina renunciando porque Kuczynski estaba metido en tema de corrupción. Es como si el día de mañana lo encuentran Alberto Quintanilla cobrando por sus gestiones en una cuenta afuera y él aceptando frente a una comisión congresal de que sí cobraba y que era una cuenta corriente en la que él cobraba, en donde no hacía pues documentación ni gestión alguna. Eso pasa en Francia, en China te matan, en China hay pena de muerte, en Singapur te matan, en Estados Unidos te meten a la cárcel. En cualquier lugar del mundo civilizado, un presidente de la República que dice antes cuando fue ministro yo le cobraba como proveedor, lo meten preso.
¿O no? ¿O yo estoy exagerando? Bueno, pero lo que hemos conocido en la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski en el mes de marzo es ciertamente, digamos, de que estaba totalmente ya arrinconado por las circunstancias y no había escapatoria. La diferencia entre diciembre y marzo es un problema ya de apreciación política de la coyuntura, ¿no? Porque dice, hace meses, en marzo, les conté lo que me pasó en el Perú, se está refiriendo afuera, es un mail que estoy leyendo en traducción porque el mail está hecho en inglés. En las últimas semanas han habido importantes revelaciones. La oposición que dirige Keiko Fujimori, como sospechaba, dice PPK, estuvo directamente involucrada en el golpe de Estado de marzo pasado. Figuras clave de la oposición revelaron que alentaron al vicepresidente Vizcarra en varias y secretas ocasiones y en diferentes lugares en enero, febrero y marzo, y aparentemente también negociaron con su asesor principal, César Villanueva, hoy el primer ministro. Más importante que ello, varios de los fiscales que me tienen bajo investigación preliminar, acá comienza a mezclar papas con camotes, han sido acusados de conspirar con la mayor red de narcotráfico del puerto del Callao. Y uno de los fiscales que empezó la investigación en marzo ha sido destituido bajo la sospecha de recibir coimas de un constructor brasileño que no es Odebrecht. Perdón, PPK recibía coimas de Odebrecht, pero no solamente por la interoceánica, por Olmos, por Vías Nuevas de Lima. Está documentado, abono cuenta. La mayoría de los fiscales ha pedido que se destituya al fiscal de la Nación. No sé de dónde saca eso él. Por su presunto vínculo con los Cuellos Blancos, la red de narcotráfico del Callao, y que ha formado partido abiertamente a favor de Keiko Fujimori y el expresidente García en las múltiples investigaciones que se le sigue. Como les consta a las fuerzas peruanas de seguridad, mi gobierno combatió con dureza el narcotráfico y consiguió aminorar el cultivo de la hoja de coca. Una historia, verdaderamente triste historia, dice PPK. Vamos por partes. Yo entiendo que PPK está muy preocupado porque está con impedimento de salida del país y en los próximos días, si no horas, va a tener que justificar el origen de su dinero. PPK es una persona que tiene que responder por lo que le hizo al Perú en los últimos 50 años. Lo ha dicho Dahmer, 30 años. No lo ha dicho Quintanilla, no lo dice Batters. No es un tema de odio político lo que se tiene contra PPK. No tiene que responder, pregunto, Alberto, ¿cómo es que hizo su fortuna? Bueno, pero Pablo Kuczynski tiene que explicar al país efectivamente el origen de su fortuna, las negociaciones que ha hecho, los cargos públicos que ha detentado. Él ciertamente es un político de larga data, ¿no? Ha sido desde muy joven vinculado a los ministerios, ha tenido varios ministerios, energía y minas, ha tenido economía en distintos gobiernos. Lógicamente vamos a ver ahí, digamos, la magnitud de la corrupción, cómo se maneja en el país la cosa pública. Pero en todo caso él debería guardar más serenidad. Tiene derecho a llamarle la renuncia que ha tenido en marzo a él a un golpe de Estado. Es una apreciación que él tendrá en lo personal. Pero en lo público tiene que explicarnos todo el origen de su fortuna y la trayectoria de sus decisiones políticas. Creo yo que aquí estamos ante una situación en la cual el régimen político, desde mi punto de vista, puedo discrepar contigo, Philip Batter, lo que ocurre es que hay un modelo que ha sido permisible con la corrupción en los últimos años. No quiero decir que es el origen de la corrupción, pero ha sido bastante permisible y ha hecho que esto avance, digamos, a los niveles que conocemos ahora. Pero tú y yo tenemos ideologías diferentes y maneras de ver el tema, y también lo hemos conversado en varias ocasiones, Alberto. Si un sancristán quiere robar hostias y revenderlas, lo va a hacer, ¿es cierto? Porque si tú eres una persona derecha, siendo de izquierda, o sea, de centro, o sea, de derecha, si tú te pones a buscar cómo vas a robar en el sistema que sea, entendiendo que pueden haber ventanas, como tú dices, de discrecionalidad y tal. Pero lo que ha pasado con el Perú, con esta cuestión de Odebrecht, es transversal a los de la derecha, de la izquierda, centro, lo que sea. Mira el problema en que está Susana Villarán. O sea, Villarán es de izquierda, se pasó toda una vida diciendo que era decente y llega con el apoyo de una empresa mafiosa como Odebrecht, le regala los peajes de Lima, ¿no es cierto? Alex Curi está purgando cárcel por algo que es ridículamente menor y está en la cárcel. Y miren el tema de OAS y el tema de Camargo Correa. No tiene que ver que uno sea de izquierda o de derecha. No tiene que ver, pero sí con la modalidad de contratación. Yo siempre lo he dicho y lo he repetido aquí, esa modalidad por la cual una licitación pública no tiene el precio final al inicio
de la licitación, sino ese precio se va construyendo en el transcurso con las adendas, ejecución ¿no? de la obra con las adendas. Esas adendas son el origen del problema. O sea, yo te vendo el saco y te termino cobrando tu casa por el saco. Las adendas deben ser la excepción. En una obra puede haber una o dos adendas, pero no ser la norma que fije el precio final, y son 10, 12, 15 adendas. Y las adendas tienen de promedio, digamos, una sospecha de coima, ¿no? Ese es el problema. Eso tiene que cambiar. Eso tiene que cambiar. A ver, vamos a hablar de los temas de la coyuntura, sí, seguramente, pero hay temas que tienen que ver con la coyuntura, pero tienen que ver también con la autonomía de diversos poderes. El día de hoy, en el Congreso de la República, ente autónomo, se ven, creo, 3 casos importantes que me gustaría escuchar tu opinión en cada uno de ellos. Se ve acusaciones constitucionales contra el congresista Becerril en la Comisión de Ética, creo. No, es en la subcomisión de acusaciones constitucionales, que tiene que calificar si abre o no investigación. ¿A qué se le imputa a Becerril y cuál es tu opinión al respecto? Bueno, yo entiendo que a Becerril se le imputa haber tenido relaciones con Inostroza y haber sido mediador para las entrevistas que haya tenido Keiko Fujimori con este personaje. Y de ahí también se derivarían presuntos otros hechos delictivos en relación a lo que era Inostroza, Ríos y toda la... Y también, digamos, hay algunas sospechas, no sé si en este caso estarán vinculadas a las responsabilidades que él tiene en el caso de Tucumán. A ver, pero ¿cuál es la imputación? O sea, tú has sido mediador en una reunión. Por ser mediador en una reunión, te pueden votar, te pueden desaforar, te pueden investigar. No, ¿cuál es la sustancia? ¿Qué ha hecho este señor Becerril? Bueno, el indicio es que ha sido mediador. El indicio también y la sospecha es que a partir de esas relaciones han habido actos delictivos. Ya, pero si no se sabe, si todo el mundo dice que, mejor todos ellos dicen, no todo el mundo, ellos dicen que no hubo reunión, entonces el ser mediador por una reunión que no se realizó, que no hay prueba contundente que se haya realizado, salvo una conversación entre Camayo y entiendo Ríos e Inostroza, en donde supuestamente se puede inferir que ya se habían reunido. Más que eso, ¿hay algo? ¿Tú conoces de algo más? Yo no conozco, no soy parte de la subcomisión, pero ninguna indagación fiscal y más adelante una investigación, una instrucción judicial empieza con pruebas plenas, porque si no estamos pidiendo, digamos, que tengan ya la figura prejuzgada, ¿no? Hay indicios, y si son razonables, y por eso yo siempre digo, estas investigaciones uno debería facilitarlas y allanarse. Al final de las mismas, si uno es inocente, demostrará su inocencia y saldrá realmente fortalecido. Claro, pero... Y si uno es culpable y no ha podido mostrar, entonces el Poder Judicial determinará la digamos, Julio, que perdón, Alberto, que supuestamente te dicen a ti que has mediado en una reunión, tiene que haber algo más firme, pero en fin. Después está el tema de Inostroza. El propio Congreso lo puede destituir a Inostroza como vocal de la Corte Suprema. ¿Esa es la potestad del Congreso? ¿A eso se apunta? Esa es la potestad final, ¿no es cierto? Porque ahí había un debate incluso en la comisión permanente en el sentido de que si se podía suspender precautelarmente, o sea, mientras dure la investigación. En el criterio de la mayoría, no. Solo puede o destituirlo o no destituirlo. No hay suspensiones previas. Entonces, por eso es que él sigue sin ser suspendido por el Congreso y está haciendo... va a ser investigado. ¿Y cuál es tu criterio? ¿Lo pueden suspender? Yo también tengo entendido que lo pueden destituir. Yo sí creo, digamos, que si lo pueden destituir, como está en la Constitución, lo podrían suspender procesalmente. Es decir que... previamente, o sea, digamos, yo siempre pongo el ejemplo, ¿qué pasa si a una persona se aloja en un hotel con otra persona y los dos están en camas distintas y uno aparece muerto al día siguiente? Entonces, cuando llega la policía, el primer sospechoso es el que ha estado, digamos, cohabitando esa noche en la misma habitación y lo toman preso. Pero finalmente existe la posibilidad teórica que este señor que estaba cohabitando tenga un sueño profundo, que estaba con medicina, no se dio cuenta en el momento que lo ultiman y de eso se demuestra y al final lo declaran inocente. Es posible. Como también puede ser que corroboren que sí él participó en el asesinato de la persona. Entonces eso es el indicio. El indicio es una prueba en la cual uno sospecha
y puede ser investigado. Y eso debería ser facilitado, sobre todo con los políticos, en un momento como el cual estamos actualmente. A ver, vamos a ir a la pausa. A mí me sorprendió el otro día ver al congresista Quintanilla firmando un documento donde pedía que salga Pedro Gonzalo Chávarri. Y me sorprendió porque yo considero que tú eres una persona razonable. Me gustaría que luego de la pausa me expliques qué situación delictual se le imputa, qué irregularidad se le imputa a Chávarri. ¿Qué es lo que ha hecho Chávarri de malo? Lo estoy hablando en términos muy llanos para que la gente lo pueda entender. Y vamos a tener la opinión del congresista Quintanilla, al cual también le vamos a preguntar si es una persecución política investigar el tema del caso Chinchero. Seguramente vamos a estar también con el congresista Armando Villanueva para conversar al respecto. Son 8:30, pausa, regresamos con Quintanilla. Ustedes son evidentemente testigos que yo defiendo abiertamente no solamente la designación, sino los actos que está llevando a cabo la Fiscalía conducida por Pedro Gonzalo Chávarri. Pero me quiero poner en modo razonable una vez más y quiero preguntarle a Alberto Quintanilla, ¿qué hecho delictual o éticamente reprochable, primero delictual, se le imputa al señor Pedro Gonzalo Chávarri? ¿Qué es lo malo que ha hecho? Bueno, en primer lugar, tengo que decirte, digamos, de que nadie empieza con una investigación siendo definitivamente declarado culpable y de antemano. Las investigaciones siempre tienen que admitir la posibilidad de que finalmente sea uno inocente, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, las responsabilidades de un funcionario como el fiscal de la Nación, los congresistas o el presidente de la República o los ministros, no necesariamente tienen que responder por actos que son probablemente delitos, sino que también tienen que tener una ética que le permita legitimidad. Entonces, una persona puede ser destituida incluso por razones éticas y no delictivas. Correcto. Entonces, dime, eso queda claro. Entonces, correcto. Okay. ¿Cuál es la falta ética en último caso? Yo creo que son indicios en los cuales él ha aparecido en grabaciones, probablemente esté involucrado en todo lo que se ha llamado la mafia, el cuerpo delictivo de los cuellos blancos del puerto, ¿no es cierto? Que son los que habrían tratado de manipular o de tomar decisiones a través del Consejo Nacional de la Magistratura para nombrar, designar y remover magistrados. ¿Pero qué ha hecho Chávarri? O sea, ¿qué Chávarri aparece en eso. Aparece en eso. Entonces eso tiene que ser descartado. Yo, como te digo, y yo no soy miembro de la subcomisión, no tengo yo... No, pero tú has firmado un documento y ya te he visto en el acto político, ir a la calle. Me dice, ¿él aparece en qué? ¿En qué aparece? Dame los hechos. Lo primero que te pido es el hecho para saber si ese hecho contiene una conducta antiética. Dame los hechos. Ya, tú me dices, ¿aparece haciendo qué? Son indicios en los cuales él aparece en grabaciones que han sido divulgadas en audios, en los cuales se estaría haciendo coordinaciones con Ríos, haciendo coordinaciones con otros personajes involucrados en esta supuesta magia. ¿Qué coordinación? Eso tiene que determinarse en el proceso. Yo te podría decir, digamos, coordinó con Ríos en tal cosa, pero eso es una presunción mía. No, pero dime eso el hecho, pues, porque, determinarse. Perdón. ¿Ha aparecido en los videos o no? Perdón, a ver, yo te explico una cosa. El señor era miembro de la Academia Nacional de la Magistratura, como lo era todos los jueces del Perú, los de ese nivel y los fiscales, con el señor Inostroza. Sale un audio en donde el señor le dice, oye, ¿me puedes pasar me puedes decir esto? Yo ya no tengo ningún tipo de imputación. ¿Me puedes mandar ese archivo? Sí, ok, voy a ver. Ok, punto. Ese es todo. Y ahí fue un almuerzo. No aparecen más. Yo lo que veo es que hay una desesperación, una desesperación, un gran temor a lo que Chávarri puede hacer en contra de gente que tiene ideología afín a los Pepe Causas, a los Ollantas y Nadines, a los Toledos, a las Villaranes. ¿Por qué? Porque pues tienen la conciencia cochina. El tú simplemente decir, porque aparece y está, no me estás respondiendo, Alberto, y tú eres una persona inteligente, culta, tú eres notario, tú eres abogado. ¿Cuál es el hecho? El aparecer, o sea, por conversar con Inostroza es como que tú converses con un parlamentario, es tu par.
Pero ¿Qué ha hecho? Pero tienes tú que... Mira, para ejercer el cargo de congresista, de ministro, de presidente y de fiscales supremos y vocales supremos, tienes que tener una conducta intachable y una legitimidad ante la población. Cuando se pone en cuestión esta legitimidad, entonces pierdes una de las atribuciones y uno de los requisitos ¿Pero que se quién exige la pone en cuestión? Lo pone, digamos, la ciudadanía. Y el hecho que lo ponga en cuestión es la aparición en audios. ¿Ha aparecido en audios, sí o no? Pregunto, hoy por hoy, según las encuestas, ¿no? Todas las encuestas, la más blanda hasta la más radical. La más blanda dice que el 90% de la gente dice que el Congreso es absolutamente desprestigiado, que los congresistas todos son choros, sinvergüenza. Y la otra dice 97. O sea, entre el 90 y el 97 desaprueba el Congreso. Es decir, la legitimidad de todo el Congreso, incluido Alberto Quintanilla, está en cuestión. Pregunto, entonces, si el día de mañana tú apareces en cualquier audio conversando con quien sea que tiene una conducta éticamente reprobable, ¿a ti te parecería que 5 o 6 fiscales, entre ellos Chávarri, vayan y firmen un papel pidiendo que te voten del Congreso? ¿Qué es lo que ustedes han hecho? Tú siendo abogado sabes que eso es un acto absolutamente irregular y que es una interferencia directa a un poder independiente del Estado como es el Ministerio Público. Que congresistas firmen, que digan voten a tal, eso es un legicidio y lo ha firmado. Porque eso le daría la posibilidad a 4 vocales de la Corte Suprema ir a decir lo mismo contra congresistas y a 5 fiscales decir lo mismo contra vocales de la Corte Suprema, y esto se alteraría todo orden constitucional y respeto. Mira, Felipe, el orden republicano tiene una división de poderes y cada poder tiene atribuciones específicas. Tú al presidente de la República lo has elegido y es el que dirige legal y legítimamente. Pero él tiene que escoger ministros que sean de lo más eficientes. O sea, él no puede decir yo pongo un ministro para que aprenda, ¿ya? Porque, digamos, él tiene que dirigir técnicamente el país con criterios políticos. En el caso del Poder Judicial, tienen que administrar justicia y tú no vas a nombrar ningún juez, ni fiscal, ni vocal supremo, mucho menos, que recién vaya a aprender. Es abogado, tiene que ser abogado, pero no va a aprender a administrar justicia. Entonces tiene que tener la máxima rigurosidad en ese aspecto y le exiges también probidad. En el caso de los congresistas, representan a la nación y la nación es una situación diversa y ahí hay un juego de contrapesos más disperso. Entonces yo te pregunto, a ver, con todo respeto que tengo por la ex congresista Susy Díaz, ¿estuvo legítimamente y legalmente en el Congreso? Yo creo que sí. Podemos pero Susy Díaz no sabe derecho y tú sí. Yo te pregunto, porque yo te he escuchado con detenimiento, ¿cuál es la atribución legal que tienes tú como congresista de la República para pedir que se vaya un fiscal de la nación? ¿Dónde está tu atribución de firmar un papel y decir que se vaya un fiscal supremo? Mira, ¿qué ejerces ahí? La función de representación, lo que yo creo, en mi opinión, el sentir de los que votaron por mí y los que simpatizan por mí y están en la agrupación Pese a que política. tú sabes que es abiertamente ilegal que tú interfieras con otro poder del Estado. Porque si tú dices que también, discúlpame, el juez es el juez que representa a la sociedad, que cautela el bien jurídico tutelado, el Ministerio Público es el titular de la acción penal, entonces cada uno en una función de representación de la sociedad podría interferir en otro poder del Estado. Dicho esto, son 8:43, estamos en línea ya con Armando Villanueva, ¿correcto, Armando? Buenos días. Hola, Philip, buenos días. Un saludo a Alberto igualmente y a todos los que nos escuchan. A ver, ambos son congresistas provincianos, normalmente yo los logro entrevistar y yo quisiera preguntarles, primero a Armando y luego de la pausa vamos a seguir conversando con Alberto, es si consideras que el hecho que se investigue el lobby de Chinchero es un intento golpista para con el presidente de la República, que en su momento fue ministro de Transportes y Comunicaciones, durante todo este ejercicio que se dio para legitimar una adenda de Chinchero, en la cual se afectaban intereses del Estado y en la cual el propio Vizcarra siendo ministro, dijo que era nocivo para el Perú. El propio Tornes, siendo ministro de Economía, dijo que era una barbaridad que no se debería haber firmado. ¿De verdad ahora que se quiere investigar, le quieren hacer un golpe de Estado al presidente? Bueno, mira, nosotros empezamos justamente proponiendo, inicialmente hablando del caso Chinchero,
que lo menos que debía hacer el ministro de Transportes en ese entonces y el Estado peruano, por tanto, era firmar una adenda que lo que hacía era reposicionar a una empresa que había incumplido con un contrato de muchos vicios y vacíos. Se terminó suscribiendo y ahí terminaron comprometiéndose quienes avalaron tal posibilidad, quienes suscribieron directamente y quienes por interpósita persona lo hicieron, ¿verdad? Comprometiendo al Estado con una acción, una demanda internacional que hoy día no sabemos qué es lo que exige y que debe transparentarse. Entonces, que se investigue este tema, que dé resultados el Ministerio Público antes, no solamente con el proceso de investigación por organización criminal respecto de este tema que compromete al Estado y que hoy día se inicia otro proceso a un ex ministro también comprometido con el tema. No precisamente es un acto que promueve el golpe de Estado, ni mucho menos, sino es el cumplimiento de las obligaciones funcionales que tiene una institución como el Ministerio Público, en el caso de estas investigaciones, o como hace el Congreso de la República cuando promueve similares investigaciones. Esa es mi interpretación de las circunstancias. Vamos a ir a una pausa. Yo le ruego un poco de paciencia al congresista Armando Villanueva. Iba a venir acá, pero como todo congresista provinciano siempre está con el tema pues de que se aplaza el vuelo, ¿sabe Dios qué? Porque Julio también, Alberto también tiene que decir mucho de esta cuestión de Chinchero, porque obras emblemáticas e importantes no se pueden firmar por la pata de los caballos. Y justo hemos estado hablando con él de las famosas adendas que desvirtúan los contratos, que en este caso era un contrato absolutamente lesivo para el Perú, en donde nosotros somos los empleados en buen romance de los que no ponen la plata, que son los extranjeros. Chileno pa' colmo, el dueño Piñera, una cosa horrorosa. 8:46, un poquito de paciencia con Armando Villanueva, regresamos con Alberto Quintanilla. El aeropuerto de Chinchero se necesita, es un polo de desarrollo no solamente para el Cusco, sino para todo el sur del Perú, por la agroexportación, porque es un hub, porque hay una capacidad geopolítica importante, porque une a Río, a Sao Paulo, a Buenos Aires, a Santiago con el Cusco del Perú y también con Puno, etcétera, etcétera. Pero era una desesperación de PPK, de Zavala y de Torne, hacer lo que sea, lo que se tendría que hacer hasta con el Contralor y con el ministro de Transporte de ese momento, sacar la adenda de Chinchero, y se hizo un lobby, creo que claro. ¿Cuál es tu posición? ¿De verdad lo quieren tumbar al presidente actual por haber sido el ministro en ese momento? Yo creo que son dos temas paralelos. El que debe ser investigado Martín Vizcarra por esto del aeropuerto de Chincheros y ver si estaba sobrevalorado o no, si estaba bien la adenda que se quería suscribir, etcétera, etcétera. Ese es un tema. Y el otro tema, que a raíz de eso quieren hacer un golpe de Estado, y es una interpretación política que no comparto. Porque yo creo, digamos, que las investigaciones de tipo judicial, las emisiones de investigaciones de tipo ético para determinar responsabilidades, no necesariamente tienen que ser golpistas o interpretadas como tales, ¿no? Porque si no, digamos, no tendríamos que hacer ninguna investigación ni proponer una comisión investigadora para esclarecer hechos. Muchas veces las investigadoras acaban dándole una absolución, o sea, diciendo nos equivocamos y aquí no hay ningún problema. Entonces eso hay que tener absolutamente claro. A ver, le pregunto a Armando, porque uno de los firmantes en esta solicitud para que se vaya Chávarri es el secretario general de tu partido Acción Popular. ¿Ha firmado como secretario de Acción Popular? ¿Es una intención de la bancada que se vaya Chávarri o ha sido solo Edmundo del Aire el que ha firmado per se? Digo, porque la investigación la va a hacer la Fiscalía sí o sí. ¿Cuál es tu opinión, Armando? Institucional en el que no tenemos al Consejo Nacional de la Magistratura capaz de poder resolver este encono existente no solo en el Ministerio Público, también en el Poder Judicial, que ha motivado la suscripción de una invocación de esta naturaleza, ¿no? Ha sido una decisión, obviamente, que la han adoptado seguramente una parte de la bancada. No tuve la oportunidad de participar en esa reunión, pero entiendo que trata de resolver un vacío que efectivamente puede contraponerse con ese principio constitucional de interdependencia, pero al mismo tiempo de respeto de las institucionalidades en las que el Congreso no puede interferir en el funcionamiento de otras. Pero es una situación generada a partir del vacío que se da cuando se decide que el Consejo Nacional de la Magistratura queda sin funciones, ¿verdad? Entonces, es esta suma de circunstancias que sin embargo ponen en cuestión
una invocación de esta que podía terminar interfiriendo en la independencia del sistema judicial al que tenemos el deber de respetar. A ver, entendiendo lo que acabas de decir, ¿en qué va a quedar el día de hoy el tema de Chávarri y el tema de Inostroza? Porque eso se va a ver en el Congreso, en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Si dice pasa, se eleva una acusación constitucional. Si dicen acá queda, ahí murió la flor, Inostroza tendrá que seguir su canal correspondiente en el Poder Judicial para ver si es culpable o inocente, y Chávarri seguirá para adelante firmando los convenios con Brasil. ¿Qué cosa crees tú que debería pasar? Bueno, hay que distinguir. Una cosa es la invocación que hacemos y otra cosa es el proceso de acusación constitucional que está siendo evaluada por la Comisión de Constitución, que debe elevar un informe producto de las investigaciones y las acusaciones constitucionales que se han hecho. Ese es otro proceso. Ahí el Congreso cumple con sus funciones y podrá seguramente presentar, producto de estas investigaciones, las conclusiones y el informe correspondiente que, validadas luego por la Comisión Permanente, deben ser presentadas al Pleno para que adopte la decisión que se recomiende o sea resultado del debate. Tú acabas de regresar, acabas de aterrizar en Lima. ¿Cómo está la gente, los cusqueños con respecto? Te digo el cusqueño de a pie, ¿eh? No la autoridad, no tú, te digo el cusqueño de a pie. ¿Lo ve como algo lejano el aeropuerto de Chinchero? ¿Están molestos? ¿Quieren que se haga? ¿Cuál es el temperamento de la calle? Mira, hay un temperamento de incertidumbre, ciertamente, no solamente en la ciudadanía, en nosotros mismos, porque yo vuelvo a recordar, este año teníamos 250 millones que debieron suponer avanzar por lo menos con el 50% y más del movimiento de tierras. ¿Por qué el gobierno y el Congreso aprobaron en la ley presupuesto del 2018 250 millones? Porque esa es la mitad, un poco más del 50% de lo que debía costar todo el movimiento de tierras, que suponía mover 16, 17 millones de metros cúbicos. Y se decía que esto podía hacerse en 2 años. Por eso es que la ley de presupuesto del 2018 tenía 250 millones. Pero estos 250 millones se han convertido en 33 millones. Y dice el gobierno va a iniciar en octubre. Y encima de eso nos dice, estamos licitando la obra, el ministro de Transportes lo dijo la semana pasada, pero por otra parte tenemos en el proyecto de ley 3121, cuyo dictamen ha sido aprobado la semana pasada en la Comisión de Presupuesto, que estos 33 millones serían transferidos al Ministerio de Defensa para que sea las Fuerzas Armadas, es decir, el Ejército, el que empiece a mover las tierras para el aeropuerto de Chinchero. Correcto. Va a empezar en octubre, eso es lo que se ha anunciado por ambas vías, pero bueno, hay este tipo de incertidumbres frente a las cuales el Ejecutivo y particularmente el Ministerio de Transportes no nos dicen con claridad qué pasa. Esto solo en cuanto al inicio del movimiento de tierras, pero ¿qué pasa luego con el proyecto? ¿Cuál es el estado? ¿Son válidos, los proyectos que ha presentado Conturbasi? ¿Y qué pasa con la demanda internacional respecto del CIAD? Esto tiene mucho menos que ver con la ejecución, pero también tiene que ver con el tema. Muy amable con nosotros, Armando Villanueva. Causacho un Cusco, un gran saludo a los cusqueños que estaban preocupados. Causacho un Cusco, gracias, Philip. A ver, siempre que converso con Alberto, se refiere al sistema, te refieres a la Constitución. Yo entiendo que la economía social del mercado a ti no te agrada, y entiendo que es absolutamente criticable también lo que ha pasado en el Perú. Pero hay temas que tienen que ver con el sistema y temas que tienen que ver con las personas que se han aprovechado el sistema malamente. Y te quiero un comentario al respecto. Plata para hacer una barbaridad como la que han hecho con la integración que ha habido, ¿no? 6.000 y pico millones de dólares cuando tendrías que haber gastado 1.000. Lo del gasoducto del sur. Yo creo en la masificación del gas, pero no pues tirándose la plata. Lo de refinería de Talara. Yo soy hijo de ingeniero de petróleo. Yo he vivido en Talara. O sea, pero no te puedes tirar 6.000 millones de dólares en una refinería que con 1.400 la pone como un cañón. Entonces, yo te pregunto, si en vez de robar, y te puedo decir de Olmos, te puedo decir ahorita de Chinchero, porque deben haber, me hablan de la red dorsal, de 50.000 negocios multimillonarios que ni conocemos, emisión de bonos y tal. Lo que ha fallado es el sistema de la economía social del mercado y el capítulo económico de la Constitución, que tú puedes llamar neoliberal o fujimorista, o que a la hora de la hora hay gente que se ha agarrado la plata para cosas que no nos necesitaban. ¿Qué hubiera pasado si le hubiéramos puesto electrificación rural, colegios, agua a las principales ciudades de la costa o del centro del Perú? ¿Cuál es tu reflexión macro sobre lo que ha pasado con los fondos del Estado?
Bueno, lo primero que yo tengo que decirte es que nosotros no estamos en contra del mercado. Somos de Nuevo Perú, somos de izquierda y sí creemos en el mercado. Pero también creemos en que la economía tiene que ser planificada desde el Estado, poniendo metas y objetivos, plazos para hacer determinadas cuestiones. Y en segundo lugar, tiene que haber una eficiente función controladora del Estado, supervisar el manejo de los fondos públicos. Entonces queda claro ahí que nosotros no estamos en contra del mercado, ni contra la inversión privada, pero sí queremos que esta inversión privada sea absolutamente transparente y no caiga en corrupción. La corrupción, como tú bien señalabas antes, abarca a derecha y izquierda. O sea, no es que todos los de derecha son corruptos o todos los de izquierda no lo son, o al revés. Entonces eso queda absolutamente claro. Tú te referías, digamos, al caso de la Interoceánica. Ciertamente la Interoceánica costaba inicialmente 920 millones y ha terminado en costar casi 5.000. Ya está... 6.000, porque con el mantenimiento y el flujo que tienen, una barbaridad. Sí, una barbaridad. Y 7 también. Eso no puede ocurrir. O sea, no puede seguir ocurriendo. Entonces, por eso es que nosotros planteamos de que se modifique la legislación contractual, empezando de la Constitución, para que todas las obras, cuando se liciten, tengan estudios definitivos, que no puedan decir esta obra va a costar 920 millones y por errores admitidos puede costar 10% más o puede 10% menos, pero no la barbaridad de multiplicarse por 300 o 400%, o sea, 4, 5, 6 veces. Ejemplifícame, según tu visión, que hubiera tenido que pasar por dar un... No sé si has visto, yo te lo recomiendo, en Netflix, míralo, sí. Se llama El Mecanismo, ¿no? Es decir, es una serie en donde dicen todo lo que hacían en Lava Jato o Odebrecht para hacer los grandes latrocinios. Y ese mecanismo en el Perú fue convencernos que teníamos que hacer una interoceánica para interconectar con el gran comercio y la sexta economía del mundo, que era Brasil. Con lo cual no tenemos gran intercambio comercial, no hay flujo de carros. Es un absurdo económico el tener un monstruo de ese tamaño. O con el gas. El gas, Alberto, termina siendo vendido a México, ¿no es cierto? Nadie prioriza que el gas tiene que ser para todos los Quintanillas y los Batters y los Quipes y los Mamanis y los Rodríguez, no. Para México primero, y después el otro tramo del gasoducto iba a convertirse en energía para venderle a Chile. Y fíjate, y reitero, lo del gasoducto y la barbaridad de la refinería, como está pasando con las Panamericanos. O sea, el mecanismo es convencer a periodistas, medios de comunicación, a congresistas, a fiscales. Han comprado un presidente. O sea, imagínate que yo vaya a tu casa y te compre a ti y que tú obres en contra de tu señor y tus hijos. Eso es lo que ha pasado en el Perú. La corrupción ha llegado al más absoluto alto nivel y ha sido generalizado, masivo. Eso tiene que cambiar. Lo que nosotros queremos es, por ejemplo, la interoceánica es una aspiración de la región sur y de Puno en particular, sí. Pero debía hacerse pues, costando 920 millones, como estaba presupuestada inicialmente. Incluso pudo no construirse dos ramales, uno que entre por Cusco y otro que entre por Puno, y confluyan en el pues, Mazuco para luego ir hasta Puerto Maldonado y salir a Brasil. Podía ser uno de los ramales intermedios, como era la fórmula de que pasara por Puno cerca al límite con Cusco, y se ahorraba plata. Lo que pasa es ahí que se multiplica porque la gente quiere... o los empresarios han actuado dolosamente para enriquecerse a costa de las debilidades de un Estado que no tenía la capacidad de contrarrestar. En el caso de la Interoceánica se han teóricamente eliminado cerros que no existían o que existían, digamos, en la mitad y decían, digamos, tenía 300 metros cuando tenía 150. Y como ya no hay, ya no se puede medir lo que no había antes, lo que nunca hubo antes. Eso tiene que cambiar, entonces tiene que haber, digamos, una modalidad de contratación en la cual uno sepa al comienzo cuáles son las obras que se van a hacer y cuánto va a costar en lo más aproximadamente posible, admitiendo siempre una cuota de rectificación por errores no previstos. Sí, pero, digamos, eso de multiplicar, multiplicar y multiplicar, porque la modalidad actualmente que existe es, te adjudican a ti la obra y tú vas proponiendo cómo va a costar. Y lo tiene que aprobar adenda un supervisor, adenda 2, o sea, supervisor y el concedente, y a ellos supuestamente se le paga a uno y a otro y multiplican. Era como obra. Que yo le vendo la chompa a Quintanilla y le digo va a ser de lana, va a ser cuello B, va a ser tal color, ya bacán. ¿Cuándo te la vendo? 100 soles. Firmas el contrato y después resulta que no, van a ser 120 porque le voy a poner tal cosa.
y firmas el contrato. Y van a ser 130 porque vas a 130. Van a ser 150. Pero discúlpame, yo he coimeado a Quintanilla. Y quien va a pagar la chompa de Quintanilla va a ser tu señor y tus hijos. Te he coimeado. Es lo que ha pasado, una cosa horrible. Porque claro, si tú coimeas al presidente, que a la vez es presidente... Pero te quedas corto en el ejemplo de 100 a 150, se ha multiplicado de 100 a 5, 600, 700, 800. Pero si además de coimear al presidente, has coimeado al ministro de Economía, y el ministro de Economía además es el presidente de Preinversión, y tienes arreglado a los abogados que ven, resulta que no le voy a vender una chompa a Quintanilla, le voy a vender toda un ajuar de comida y de ropa y de fiesta, porque se multiplicaban, porque comenzamos con interoceánica, pero había gasoducto, y había Olmos, y había Chavimochi, y había línea 2 del metro. O sea, te terminé vendiendo la sala, el comedor, el dormitorio, la comida a un precio exorbitante, pero en el fondo lo que había era, te había comprado para que tú obres en contra de tu familia. Habían coimeado al presidente del Perú, cuando menos a uno, y ya tenían arreglado PPK. Y mira lo que ha pasado con Ollanta-Humala y nadie le ha financiado la campaña. Entonces, ¿cómo los Quintanilla pueden volver a confiar en ti? Por eso cambiemos las reglas y digamos que las cosas se determinan previamente con un sistema de planificación que lo cual nos diga qué es lo que quiere el país y un buen sistema de Contraloría y un poder judicial que realmente funcione y haya división de poderes y el Congreso sea realmente un contrapeso a las probables irregularidades o fortalezca los aciertos del Ejecutivo, pero no puede ser una cuestión de adorno. Tiene que funcionar el sistema. Como siempre ha sido muy amable. 9 de la mañana con 2, por si acaso saludos a la señora esposa. La próxima vez que compres una chompa te vas a comenzar a fiscalizar tu señora. Era simplemente para graficar una cosa horrible que nos ha pasado y nos ha pasado y nos sigue pasando al Perú. Quique, son 9 y 2. ¿Quién viene después de la información de Judy con respecto a las noticias nacionales e internacionales? Después de la información de Judy nos vamos a Trujillo para establecer un contacto con nuestra colaboradora ya en Trujillo sobre este asunto de Gringacho que ha sido detenido nuevamente, esta vez reunido presuntamente para cometer delitos con una metralleta abastecida, como informó la policía. Un Quique, un abogado penalista, o sea, una metralleta, no sea malo. Imagínate. Pausa, regresamos.